En esta lección número 3 vamos a estar viendo ya un poquito más profundo sobre la construcción de las experiencias cuando hablamos de las narrativas bíblicas. En la clase anterior vimos algo interesante, ¿verdad? Analógicamente en cuanto a la construcción de una casa o un edificio, para ver realmente cómo es un proceso de una experiencia. Y usé yo, como ven ustedes, diferentes materiales para visualizar, ¿verdad? Que en un proceso de una experiencia, edificar una casa, construir una casa, se lleva muchas cosas, muchas partes. Entonces, nosotros podemos ver que allí puede haber como caliche, puede haber diferentes maderas. Y lo que aprendimos que hay estructura, hay significado del material y luego hay la aplicación del material. Y vimos que todo el material está unido uno con el otro, ¿verdad? Para llegar finalmente a una construcción. Lo que vamos a ver en esta ocasión es ya un poquito más de una narrativa. Por ejemplo, quiero que vayamos todos al Evangelio según Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. Juan 3, 16. Y creo que todos conocemos, ¿verdad?, esa escritura. Todos conocemos bien esa escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida, no se pierda, pero tenga vida eterna. Ok, ¿qué es lo que vemos allí? Noten ustedes, primeramente, cuando vemos esta estructura, ahí está, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es un pensamiento, de una vez, ese es un pensamiento. ¿Y qué es lo que notan ustedes allí? Que el pensamiento está entre paréntesis. Eso es utilizado para beneficio mío, es para beneficio de ustedes. Cuando vean en esta clase, cuando vean en paréntesis algo así, ahora acuerden que hay paréntesis también en la Biblia, en la narrativa de la literatura. Pero cuando vean ustedes en paréntesis, ese es un pensamiento. Después vamos a hablar más profundo de eso. El segundo pensamiento, para que todo aquel que cree, que en Él cree, es otro pensamiento. Hay otro pensamiento, número 4, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo notarán por último que el cuarto pensamiento en esa narrativa es porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo puse todo en desorden? Porque miren, todos estos pensamientos, cuando se originaron, no fueron como fueron escritos. A ver si me entendieron ahí. Otra vez, todos los pensamientos que están ahí no se originaron en el cerebro mío ni de ustedes como están escritos. Todos los pensamientos pasaron por un proceso. Por ejemplo, vamos a regresar otra vez allí para que vean ustedes lo que está en rojo. Allí hay varios puntos importantes, vamos a decir. Hijo es un punto importante. Podemos decir también unigénito, pero yo más escogí como hijo. Vida eterna es un punto importante. Amor es un punto importante. Dios es un punto importante y mundo es un punto importante. ¿Por qué digo todo esto? Quiero que tengan en mente la palabra hijo, la palabra vida eterna, la palabra amor, la palabra Dios y la palabra mundo. En el proceso de aprendizaje, en el proceso de aprender las cosas de la vida, en el proceso de experimentar fenomenología, de experimentar experiencias, ¿cuál creen ustedes que vino primero? ¿Cuál creen ustedes que vino primero? ¿Cuándo? Creo que amó, porque creo que es una de las primeras experiencias que uno viene a experimentar desde niño, el amor. ¿Cuál sería el segundo?
¿Cuál es experiencia que yo ustedes vinieron a experimentar? Hijo sería número 2. ¿Cuál sería el tercero? La tercera experiencia aquí. ¿Mundo o Dios? Antes de conocer al mundo, yo creo que la mayoría de nosotros conocimos a Dios. Sería el número 3. Tal vez después mundo. Y al último sería ¿qué? Vida eterna. Pero se fijan ustedes que en diferentes etapas de crecimiento, el cerebro comenzó a registrar primero aquí. Amor, mira, mi mami, mi papi me ama. Miren cómo muestran. Oh, mi hijito mío, te amo mucho. Y comenzamos a escuchar esa palabra. Hijo, amor. ¿Cómo? Exacto, ¿verdad? Pero fíjate, eso fue de temprano. Cuando conocimos amor y la experiencia de ser hijo, ¿conocíamos todavía algo del mundo? Creo que no. No sabíamos de qué es el mundo. Estábamos muy pequeños. Y luego se fue desarrollando ¿qué? La persona, y luego vinieron más ¿qué? Más pensamientos que se acumularon aquí por las experiencias. Ya podemos decir que puede ser Dios. Después experiencia, que es el mundo, no hagas eso en el mundo. Después vino otra vez, como dijimos, vida eterna. Cada vez que se iba construyendo eso, ¿qué pasó? Ahora yo tengo muchos pensamientos aquí y muchas partes de esos pensamientos. Las partes son ¿qué? Las palabras con significado. ¿Se fijan ustedes? Las palabras con significado. Ahora, ¿cómo las voy a aplicar? ¿Se fijan los tres, el proceso de 3 conceptos? Estructura, ¿se acuerdan? ¿Y qué era el segundo? Significado y aplicación, exactamente. Este es el mismo proceso, analógicamente hablando de la construcción de una casa. Había tantas cosas, ¿verdad?, que las comenzamos a ver para poder construir algo. Así es la mente en nuestra vida. Hay muchas experiencias y se graban aquí. Tengo estos pensamientos desde niño, imagínense ustedes. Ahora, cuando Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando ya dijo eso y yo escucho, notan ustedes que en el proceso de mi mente tengo que interpretar desde cuando, usando ¿qué? Imágenes, sentimientos, pensamientos desde niño. Cuando primeramente vine a experimentar ¿qué? Esto de amor, esto de hijo. Ya después se fue desarrollando el proceso. Ahora llego a ¿qué? A darle una interpretación a lo que dice allí Jesucristo. ¿Este es quién? ¿Quién es el que primero dio esa experiencia de esa narrativa en Juan 3:16? No, fíjate, ¿quién la experimentó? Porque Jesús es el que la enseñó. ¿Quién la experimentó? Cuando se dijo eso, ¿quién fue el que, a lo menos en esta narrativa, quién es el que? ¡Juan! Cuando Juan escribió eso, él lo escribió porque así lo experimentó. Creo allá, no, esa es otra cosa. ¿Cuándo experimentó Juan esa experiencia de escuchar esas palabras de Jesús? Cuando Jesús las dijo, cuando estaba con Nicodemo, ¿verdad? Ahora la está ¿qué? Escribiendo muchos años después. Pero cuando Juan comenzó a procesar esa narrativa, cuando llegó a la palabra amar o amor, ¿cómo entendía Juan el amor? A Juan se le dice el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque aparentemente en las narrativas hay esa característica de Juan que tenía mucho amor para el Señor. Creo, hermanos, que el significado, el sentimiento, cómo experimentó Juan el amor fue muy diferente como lo experimentó Pedro. No que Pedro no amaba a Jesús,
Pero creo que el amor, como lo interpretó privadamente, personalmente, subjetivamente, el apóstol Juan es muy diferente a cómo lo experimentó Pedro. Yo entonces tengo que interpretar. Fíjense, ahora yo estoy acá. Se fijan ustedes, Juan interpreta por su experiencia lo que dijo Jesús. Ahora yo estoy interpretando ¿qué? Lo que interpretó Juan. ¿Se fijan ustedes? Y si yo quiero sacar sabor, si yo quiero sacar algo genuino, verdadero, algo que me va a penetrar a mí personalmente, que me va a dar satisfacción personal, yo tengo que interpretarla como Juan la interpretó. No puedo decir amor, pues, ¿qué es amor hoy en día? Amor, amar. ¿Cómo amamos? ¿Qué es amor? Como un afecto, ¿verdad? Ahora, lo que sabemos, y nosotros más conocemos una clase de amor, y es una palabra. Cuando Juan escuchó la palabra agape, amor, él ya tiene acá en su mente otra clase de amor que también el eros, el filos. Y ustedes saben que en Juan capítulo 21, él usa, en la conversación entre él y Jesucristo, usa esas palabras, excepto eros. Pero sí usa la palabra filos y la palabra amor. ¿Me amas más que estos? Y Jesús quería que dijera amor agape. Pedro estaba hablando de ¿qué? Amor fileo. Pero Juan conocía ¿qué? Esas clases de amor. Y veo que Pedro tenía ¿qué clase de amor? ¿Se han fijado esto en el Evangelio según Juan? No sé si, mira, vamos rápidamente. El Evangelio según Juan, para que vean lo que estoy diciendo, cómo hay diferentes procesos de palabras y experiencias, una diferente a otra persona. Parece que en una ocasión lo vimos, ¿verdad? Es en Juan capítulo 21, sí. Ando buscando el versículo. Ok. ¿Lo hallaron? Noten el capítulo 21. Vamos a comenzar como el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y Jesús dice: ágape. Y él responde ¿qué? Fileo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, me ágape. Pero respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y dijo: pastaré mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Porque él estaba respondiendo como fileo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fue la experiencia de Pedro? A lo menos en esa narrativa, la experiencia de Pedro era ¿qué? ¿Qué tipo de amor? Nomás como de amigo, de amistad. Está hablando allí. Y no sé, hermanos, mi interpretación es que no se siente que él ama a Dios, a Jesús como debe, porque lo había traicionado ¿cuántas veces? 3. Y creo que, ¿cómo puedo decir te amo agape cuando hizo eso? Esa es mi interpretación. Lo importante que yo sé que él no quería que elevar sus sentimientos de amor a un nivel más alto. Juan se le llama el apóstol de amor porque él nunca tuvo problema de su experiencia con Jesús de ¿qué? Amor agape. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos nosotros, hermanos, de tal manera amó, ¿ven? Nosotros no andamos haciendo comparaciones. Todos amamos a Dios. Yo creo que sí. Mi pregunta sería, ¿cómo hemos experimentado ese amor? ¿Cómo nos sentimos cuando yo digo yo amo a Dios? Bueno, es difícil. Hay maneras de medir las características de afección de una persona a otra persona. Hay maneras. Pero miren, nosotros podemos observar, pero no necesariamente podemos interpretar.
los afectos. Porque si aquí está el hermano Andrés y dice, yo amo a Dios, y al hermano pues lo veo de una manera tranquilo, hace las cosas así, es obediente, ama a su esposa, a sus hijos, es fiel en la adoración, ayuda a los necesitados y cosas así, ¿verdad? Y aquí estoy yo, bueno, yo hago las mismas cosas, pero cuando él dice yo amo a Dios, parece que como le salen lágrimas. Y yo digo, yo amo a Dios y siento algo, pero a mí no me salen lágrimas. Quiere decir que él ama más que yo. Dios dice, ay Armando, porque no te salen lágrimas a ti cuando hablas de que tú me amas. ¿Quiere decir que Andrés me ama más? No, hermanos. Yo no creo que Jesús, Dios, va a juzgar a nosotros, ¿verdad? Si derramamos lágrimas o no. Es que son experiencias, ¿qué? Personales. A lo mejor el hermano Andrés pasó por una vida bien fuerte de muchas experiencias negativas y malas que cuando Jesús vino y le salvó, fue una tremenda satisfacción de poder saber que ya no tiene que vivir y esas cosas que hizo en el pasado ya no tienen nada que ver delante de nadie. Mientras yo pues crecí en un ambiente religioso y acá sí era malo, pero no tanto así. Cuando él experimentó amor a Dios y yo experimenté amor a Dios, amamos a Dios, pero uno es muy diferente al otro. Es lo que vemos en el Evangelio según Juan. Cuando él dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo la vio Juan? La palabra amor. Depende cómo creció. Yo quiero decir que Juan creció en un ambiente con mucho amor en la familia. Mucha afección, si queremos decir así. Yo veo a Pedro acá, impetuoso y tajante y franco, que lo vemos en sus escrituras y listo para pelear y sacar orejas. Sí, o cortar orejas. ¿Cómo creció él? ¿Cómo se le mostró el amor? No que Pedro no amaba a Dios. Él amaba a Dios, amaba a Jesucristo. Pero ven lo que estoy diciendo, hermanos. Estas experiencias las podemos ver nosotros en las Escrituras. En un sermón, ¿qué puedo decir yo? Nosotros tenemos que ver el amor de ¿quién? Del amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Enviar a su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se experimenta el amor de Dios, es bien profundo de acuerdo a mi experiencia. Cuando Juan escuchó eso, yo creo que estaba viendo ahí amor. ¡Wow! ¿A qué estaba reflexionando? ¿Qué era su reflexión? ¿Qué era su reflexión? Disculpen. ¿Estaba reflexionando en qué? ¿Cómo él vivió? Es automático. Si yo les explico a ustedes, si yo les pregunto a ustedes, explíquenme el amor. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo? De recuerdos, ¿verdad? Puede ser los recuerdos de niño, puede ser recuerdos de esposo y esposa, puede ser los recuerdos de mamá e hijo, papá e hijo, o amor entre hermanos, ¿verdad? Puede ser. Pero cada uno de nosotros aquí, si yo hiciera esa pregunta, va a sacar ¿qué? Diferentes experiencias. Porque voy a decir, descríbame ustedes ese amor. ¿Cómo lo experimentaron? ¿Con quién lo experimentaron? Y luego me doy cuenta que la intensidad y lo profundo del amor de ustedes va a ser diferente al mío. Va a ser de diferente intensidad. Sin embargo, todavía es ¿qué? Todavía es amor. Lo que queremos nosotros es lograr ¿qué? Alto nivel de amor. Por eso sigue uno ¿qué? Interpretando la palabra de Dios para sacar más satisfacción de ella. Mira, hermano, si yo no estoy satisfecho, si yo no tengo satisfacción suficiente,
o no quiero más satisfacción de la palabra de Dios para sentirme y pensar diferente como anterior. Entonces, falta interpretación de la Escritura, porque interpretación de la Escritura no es solamente ¿qué doctrina voy a practicar? Es la cena del Señor cada domingo, el pan sin levadura, jugo de la vid. Está bien todo eso. Creo que aparte de eso falta ¿qué? El significado profundo, no únicamente doctrinal, el significado, ¿qué significa eso para mí? Porque si yo sé qué significa para mí personalmente, entonces voy a poder ¿qué? Interpretarlo diferente, personalmente y para otros. Imagínense en la iglesia. Imagínense en la iglesia. Se dice, vamos ahora a guardar silencio, con todo respeto, porque vamos a participar de la mesa del Señor. Si yo hiciera un análisis de la narrativa de ustedes, de esa experiencia, les garantizo que todos me dijeran diferente. Ya la he hecho muchas veces. Uno dice, yo sí, hermano, yo no sé por qué, pero yo no oigo nada, me estoy concentrando en el Señor, lo que Él hizo por mí, lo veo ahí en la cruz. Y digo yo, wow, porque yo no puedo hacer eso. Yo estoy escuchando aquí al niño acá que está enfrente de mí, otro hermano que le dé un cheque o saca la cartera y le hace así, se escucha, oye, no que no me estoy gozando de la cena del Señor, pero todos tenemos diferentes experiencias. Uno me ha dicho, hermano, yo no le saco nada a la cena del Señor. Me he tratado de concentrar y acá y no puedo. Sé lo que significa, sé lo que está pasando, pero no. Falta algo dentro. ¿Qué es lo que falta? Interpretación analítica de la narrativa bíblica. Es lo que vamos a aprender aquí, hermanos. Vamos a aprender significados doctrinales de las palabras y todo eso, pero más, hermanos, vamos a aprender ¿qué? El impacto que debe tener la palabra de Dios en mí para poder comunicar la verdad con más satisfacción. Uno puede predicar un sermón, dar una clase sin sabor personal. Sería una pregunta. ¿Han predicado, enseñado ustedes? A lo mejor yo soy el único malo aquí. ¿Han predicado, enseñado ustedes una clase que la prediqué, pero no, sin ganas? Estaba con toda la emoción y gritaba y acá y brincaba y me movía y punto uno y acá y todo esto, pero por dentro no estaba. Yo sí. Y lo interesante que la experiencia de los que le decían, ay hermanos, son los mejores sermones que he escuchado. Digo yo, ay Dios mío. Ay. Es que la experiencia, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, es el contacto que esa persona experimenta, él y Dios, o ella y Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces pues, uno predica, yo tengo mi experiencia, pero nunca juzgarnos tan mal nosotros mismos, porque bueno, no lo hice con ganas. Bueno, Dios sabe, y tengo que trabajar con eso, pero lo que Dios dice, que escucha, tiene otro efecto en la palabra de Dios. No soy yo que causa a esa persona reacción, ¿es quién? Dios. Y esa persona interaccionando, ¿verdad? La experiencia de él o ella con Dios. ¿Ven lo que estoy diciendo, hermanos? Ese es el proceso que estamos viendo aquí. Ok, entonces, ¿qué es lo que resulta? Noten ustedes, esta escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes creen que ese texto, cuando ustedes lo han leído y su experiencia, la primera vez, y no sé cuándo fue la primera vez que experimentaron ese texto, será el mismo que el apóstol Juan? ¿Qué es vida eterna? Para Juan, ¿qué es vida eterna para mí? Porque yo entendía vida eterna a mi propia manera. Yo pensaba, vida eterna, bueno, vida eterna. Vamos a vivir para siempre. Como lo entendió Juan, es vida de calidad.
Vida eterna, eterna es un adjetivo que describe qué clase de vida es. Eterna como no hay pecado, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde es la mejor manera de existir, donde hay satisfacción personal. No está hablando de duración de tiempo, está hablando de calidad de vida. ¿Se fijan ustedes la diferencia? ¿Cómo sé yo que le entendió Juan así? Yo tuve que entrar a la mente de Juan. Juan, apóstol, cuando tú escuchaste esas palabras, vida eterna, ¿cómo las entendiste? Porque yo las entiendo de una manera diferente. Ya sabemos que en la hermenéutica hay que estudiar ¿qué? La palabra vida, la palabra eterna, cómo se usaba en el primer siglo, cómo se entendía en el primer siglo, qué son las características de esas palabras con el mundo contemporáneo. Y luego me doy cuenta que esa es la manera que estaban experimentando, que Juan estaba experimentando la frase vida eterna. Ahora, cuando yo estudio de nuevo vida eterna, ¿qué es lo que debo de hacer? Si antes yo tenía en mi mente del siglo XXI vida eterna, duración de tiempo, infinito, ¿verdad? Y luego estudié, indagué más profundamente qué significa vida eterna. Y luego entiendo, Juan el apóstol entonces lo entendió de esa manera. ¿Qué pasa con mi mente ahora? Aumento de duración de tiempo, ¿a qué? A calidad de vida. Jesús vino a darnos ¿qué? Vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a vivir aquí con la satisfacción de ¿qué? Que lo que Dios me da es para lo más profundo de mi alma y de mi espíritu. Es una vida de características divinas, eternas, porque las características, hermanos, que me van a llevar a mí a la eternidad con Jesucristo son aquellas características que están relacionadas con lo divino. Ok, vamos ahora a entrar ya a este estudio. Y lo que vamos a enfocarnos nosotros va a ser en la exégesis analítica de la estructura del texto. Vamos a estar viendo la exégesis analítica del significado del texto y vamos a ver la exégesis analítica de la aplicación del texto. 3 conceptos para ¿qué? Poder dar una buena interpretación de fenomenología. ¿Qué quiere decir eso? La experiencia del texto bíblico. Ahí están los 3 conceptos. Creo que vamos a entrar brevemente a estos 3 conceptos básicos para la exégesis. Quiero que ustedes, más que todo, tengan en mente, ¿verdad?, lo que vamos a estar estudiando aquí y luego, así cuando ya entremos a ello, ya tienen una idea de lo que hablo. Vamos a hablar de pensamientos. De una vez tengan eso. Pensamientos. Los pensamientos del texto, ya les dije que van a estar en paréntesis para identificarlos. Estos pensamientos se identifican por paréntesis porque quiero que notemos nosotros que hay un grupo de palabras que están unidas para explicar un concepto. Ok, cuando hablamos de un concepto, una idea, hay un grupo de palabras. Este grupo de palabras están ¿qué? Identificando un concepto. Y vamos a ver eso más adelante. Dentro de los pensamientos, porque hay una agrupación de palabras, dentro de los pensamientos hay puntos del texto. Estos se identifican aquí, hermanos, en esta clase por subrayar. Y yo sé que ustedes van a estar descargando exámenes. Tengan en mente eso, que cuando les pido que identifiquen los pensamientos, ¿cómo me los van a identificar? Entre paréntesis. Cuando les pido, quiero que me identifiquen los puntos, ¿qué me van a hacer? A subrayar. Tengan eso en mente. Entonces, cuando hacemos un análisis de la conversación
de las personas allí, primero sacamos ¿qué? Todos los pensamientos. En un versículo puede haber hasta 6 o 8 pensamientos, o puede haber nomás 2 pensamientos. Jesús lloró, es un versículo, pues ahí nomás es que un pensamiento, Jesús lloró. Pero hay versos que contienen más palabras y hay pensamientos agrupados, ¿verdad? Los puntos entonces tienen que corresponder uno al otro. Vamos a ver que hay emisores y hay recibidores. Es muy importante esto en la interpretación analítica. Nosotros muchas veces predicamos un sermón o damos una clase y realmente no sabemos quién está hablando. Por eso fue una de las dificultades más grandes que tuvimos en la clase de hermenéutica al inicio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que si todas las palabras en la Biblia son de Dios? ¡Ay, que si no me criticaron muchos a mí! Armando, todas las palabras que están en la Biblia son de Dios. No, ¿cómo no? Imposible. Ya saben ustedes, ¿verdad? Que cuando Satanás habla, no es Dios hablando, ¿verdad? Pero ese es uno de los problemas. Que cuando uno está enseñando una clase o predicando un sermón, no sabe, estamos enseñando ahí los puntos y todo eso, pero realmente no sabemos ni quién los dice. No es una broma, pero es una verdad, que en una ocasión yo dije, Satanás te va a tentar a ti, hermano, y muchos dijeron, amén. Una de dos, no estamos poniendo atención al mensaje o realmente no entendemos el mensaje. ¿Cómo sería? No creo que lo decía por eso. El punto es que nosotros muchas veces no entendemos. Si yo digo Satanás va a tentar al hombre, a ti, hermano, y yo digo amén, es como sí, así sea. ¿Cómo que así sea? Sí, que me tente. No, creo que debemos de entrar, como dijo, ¿verdad? No nos metas en tentación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan del Padre nuestro, verdad? Que conocemos, que se enseñó a los discípulos. ¿Qué es el punto, hermanos? Muchas veces tenemos que saber qué se dice y quién lo dice para poder interpretar mejor, porque a lo mejor hay una escritura allí que los mismos filósofos dicen. Y hay una escritura en el Nuevo Testamento que dice, los mismos filósofos de ellos dicen esto. Y está dentro de las escrituras del Nuevo Testamento. Bueno, primero yo sé que no son palabras de Dios, porque Epicurio, ¿verdad? Dijo esas palabras. Pero otra vez, ¿cómo voy a interpretar eso? Hay una enseñanza allí. ¿Se fijan ustedes? Hay una enseñanza. Pero no puedo decir yo donde dijo Pablo, algunos de vuestros profetas dijeron esto, y luego digo yo, aquí Dios nos enseña, Dios dijo, y luego citamos el texto que dijo un filósofo. Bueno, Dios aceptó esa enseñanza porque Pablo la presentó, pero otra vez no fue que Dios la dice. Tenemos que poner atención, hermanos, a los emisores, aquellos que vienen a hablar. Los recibidores son quienes que reciben el mensaje. Y luego tenemos, por supuesto, a los codificadores y a los decodificadores. Ya entramos un poquito en eso, no vamos a entrar mucho, pero en la siguiente clase ya vamos a ver todo esto en detalle y cómo nosotros interpretamos, ¿verdad? Todo esto puesto junto, cómo lo interpretamos para poder enseñarlo y para poder predicarlo y luego practicarlo, como dice la palabra de Dios. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir hablando más
sobre estos aspectos de la construcción. Vamos a ver, noten ustedes en la pantalla, la exégesis analítica de la estructura bíblica. Los pensamientos del texto. Vamos a usar a Mateo en el capítulo 24. Mateo capítulo 24 para comenzar allí y ver algo interesante en cuanto a este texto. Mateo capítulo 24. Este fue uno de los textos que usamos para en la clase anterior para hacer una interpretación en cuanto a la hermenéutica. Pero noten el verso 3. Y voy a hacer varias preguntas, y como dije en la siguiente clase, vamos a entrar un poquito más profundo en esto, pero quiero preparar sus mentes. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántos pensamientos hay en ese versículo? Quiero que comiencen a evaluar cuántos pensamientos. Comiencen a pensar cuántos pensamientos hay en ese versículo 3. ¿Cómo se dividen los pensamientos? Entre paréntesis. ¿Dónde pusieron ustedes los paréntesis? ¿Qué agrupación de palabras tienen un pensamiento? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Qué les parece allí? Ese es un pensamiento. Porque ahora, ¿quién experimentó ese pensamiento? ¿Quién experimentó ese pensamiento? No, Mateo. Mateo. ¿Quién está escribiendo el libro? Entonces él sería el emisor. De una vez, por eso les di una introducción a eso generalmente. Ok, y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿qué estaba viendo, experimentando Mateo? ¿Estaba viendo a quién? A Jesús sentado allí. Ese es un pensamiento. Y luego noten ustedes, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿será ese otro pensamiento? ¿Ven? Esa es otra escena dentro de ¿qué? De la experiencia. Primero Mateo ve ¿qué? En su experiencia, Jesús sentado. Y luego ¿qué ve? En esa misma escena, en esa misma experiencia, que los discípulos ahora vienen y se le acercan, ¿verdad? Y le dicen algo. Entonces, ¿qué sería otro pensamiento? Ya donde dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal de tu venida y del fin del siglo. Entonces, ¿cuántos pensamientos podemos decir hay aquí? 6, 7, 2, 3. 3 o 4, más que todo 3. Yo pongo 3. Vamos a ver aquí. Noten ustedes como yo dividí los pensamientos. Primero, y estando él sentado en el monte de los olivos, noten ustedes ahí, y lo tengo en ¿qué? En paréntesis, ¿verdad? Pensamiento número 2, lo tengo en paréntesis, los discípulos se acercaron aparte diciendo, y el último lo pongo, el tercer pensamiento, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá tu venida y del fin del siglo. Es un pensamiento, aunque hay 3 puntos, ¿se fijan ustedes? En el último hay 3 puntos, y todavía no entramos ahí. Ahora están viendo cómo estamos haciendo un análisis crítico de esta narrativa. Pensamientos. Entonces los pensamientos en este caso serían ¿qué? 3. Ahora lo que tenemos que nosotros comenzar a ver es después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya tenemos los pensamientos, no preocuparnos tanto, ¿verdad? ¿Qué significan esos pensamientos? Lo que estamos interpretando es ¿qué? La experiencia
de esos pensamientos. ¿Qué experimentó Mateo? ¿Vio a qué? A Jesús sentado. Segunda experiencia, pensamiento en esa experiencia que vio a los discípulos. Y el tercer pensamiento fue ¿qué? Lo que dijeron. ¿Quién dijo dinos? Los discípulos, dinos. ¿Ven? Esos tres pensamientos ahora hay que hacer ¿qué de ellos? Ahora vamos a separar las palabras. Después de los pensamientos, ¿qué es el segundo paso? Los puntos importantes. Los puntos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Estamos viendo la estructura, ¿verdad? Queremos ver cómo se estructuró esa narrativa. Estamos tratando de ver los pensamientos, pero dentro de los pensamientos hay noten ustedes, Significados. los puntos del texto. Los puntos del texto. ¿Cuántos puntos ven ustedes ahí? Vamos a regresar al versículo. Para determinar los puntos, evaluamos el pensamiento, el concepto. El primer pensamiento fue que, y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Cuántos puntos, vamos a decir, importantes hay allí, sobresalientes? ¿Cuáles serían ustedes? Estando sentado, sería un punto. En el monte de los olivos sería otro punto. Si queremos, ya para definir estos puntos, podríamos decir sentado y podríamos decir monte y olivos, como que definiciones de los puntos. ¿Se fijan ustedes? Entonces podemos ver nosotros que hay a lo menos ¿cuántos puntos en el primer pensamiento? Puede haber 3. Yo escogí, noten ustedes, 2. ¿Y qué notan ustedes cómo escogí 2? Sentado en los libros. Está subrayado todo ahí, ¿verdad? Noten que estando él sentado, para mí ese es un punto del pensamiento. Y monte de los olivos es que otro punto del pensamiento. Entonces cuando yo veo esta estructura, veo a Jesús ¿qué? Sentado y lo veo monte de los olivos. Eso tiene mucho significado. Estructura, significado, aplicación. ¿Qué significa? Sentado. ¿Cómo estaba sentado? Yo me siento, miren, ¿cómo se sientan ustedes? ¿Cómo se sientan ustedes? ¿Hincados? ¿Arrodillados? ¿Sentados así, con las rodillas así? ¿Aquí en el pecho? ¿Cómo? ¿Podremos saber cómo se sentó Jesús? ¿Qué era la costumbre? ¿Ven, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros dar una interpretación de este texto si ni sabemos cómo se sentó Jesús ahí? No me dice que estaba sentado, pero sería interesante qué posturas. Y hay, hermanos, estudios. Busquen la palabra sentar en el griego y les va a dar muchas maneras de sentarse. Sentarse para comer. Cuando Jesús estaba tomando con sus discípulos la cena del Señor, estaban en sillas. Pero si yo les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes la cena del Señor? ¿Queremos poner una silla ahí? ¿Cómo estaban? ¿En rodillas? ¿Estaban acostados así de lado? Que era la costumbre, ¿verdad? Así, acostaditos así, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Una, porque si yo voy a interpretar, estaba sentado ahí. No es nomás decir, hermanos, Jesucristo vino a presentar aquí esta lección y se sentó. ¿Se sentó? ¿Oh, sí? ¿Cómo se sentó? ¿Y qué significa cómo se sentó? ¿Ven? Si se sentó como postura de maestro, lo indica el texto. Si se sentó con postura como de relajarse y ir al parque, ahí nomás todo tranquilo, ahí lo va a indicar.
Si se sentó como para descansar después de comer, ahí lo va a indicar. ¿Cuáles de ellas? Creo yo que se sentó en una postura de enseñanza. ¿Se fijan ustedes? Entonces no es cualquier cosa. ¿Qué estamos interpretando aquí? ¿El significado doctrinal? No. Estamos viendo que interpretando la experiencia. ¿Qué me ayuda a mí entonces cuando yo veo esta postura de Jesús? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué les ayuda o no les ayuda saber que estaba sentado allí? Creo que ayuda, hermano, porque me indica a mí que cuando estaba allí tenía algo de significado cómo se sentó. No era nomás que se sentó como se sentó. Nosotros nos sentamos de muchas maneras. Yo hago evaluaciones de sentarse cuando hago psicoterapia. Viene toda la familia allí. Yo veo cómo se sienta el papá, cómo se sienta la mamá, cómo se sientan los hijos. Y todo tiene significado. Me da a mí una interpretación de lo que está pasando en las interacciones de la familia. Cuando yo leo el texto aquí, cómo se sentó Jesús, me dice a mí cómo se va a interaccionar y la fuerza y la intensidad con que se va a enseñar. Esto me ayuda a mí a decir, tengo que poner bastante atención. Entonces noten ustedes el que sigue. Siguiente pensamiento, noten ustedes ahí. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, otra vez tengo yo 2 puntos para el tercer pensamiento. Los discípulos y acercaron aparte. Cada uno de estos puntos es interesante, porque veo yo que la palabra discípulo, ¿verdad? Y se acercaron aparte, aunque están unidos, viene a dar un significado de que la experiencia es diferente. Y por último, noten ustedes, el último ahí, el tercer pensamiento, dinos, ¿cuántos puntos hay? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántos puntos tiene el último pensamiento? 3. Esto es interesante, porque si decimos nosotros que los puntos están interrelacionados uno al otro, tenemos que interpretarlos de esa manera. Muy bien. Entonces creo que estamos viendo lo importante de primeramente ¿qué? Ver los pensamientos y las partes del pensamiento de las narrativas bíblicas. Y después vamos a ver cómo interpretar y aplicar esto. Hasta la siguiente clase.